Hola a todos y todas. Esperando que se encuentren muy bien, hoy les traemos este material audiovisual para revisar un texto llamado El tráfico de mujeres, notas sobre la economía política del sexo, revisando su segunda parte. Este texto corresponde a uno de muchos del optativo llamado Psicoanálisis y Estudio de las Mujeres. Este material fue preparado por Fabiola Durán, Valeria Verpalione y Catalina Rodríguez. Para comenzar, haremos una pequeña contextualización sobre su autora. Gayle Rubin nació en Estados Unidos en 1949. Es una antropóloga cultural, más conocida como activista LGBTIQ+, teórica y escritora influyente en políticas de sexo y género. Ha escrito acerca de varios temas, como feminismo, sadomasoquismo, prostitución, pedofilia, pornografía, entre otros. Actualmente es profesora de Antropología y Literatura de las Mujeres en la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Gayle Rubin se da a conocer con la publicación de su ensayo, El tráfico de mujeres, notas sobre la economía política del sexo, de 1975, escrito a sus 26 años, donde propone la necesidad de profundizar las propuestas de los siguientes autores: Engels, Freud, Lacan y Lévi-Strauss, para fortalecer la teoría feminista y el activismo. En este texto aparece por primera vez el concepto de sistema sexo-género, que utiliza para interpretar las relaciones de sexualidad, las relaciones de producción y las relaciones de opresión, en lo que constituye la primera revisión de crítica feminista realizada al planteamiento de Marx y Engels. Ella misma define sexo-género como un conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas. Ahora bien, entrando de lleno en el texto, este se pregunta: ¿qué es el psicoanálisis y qué es el parentesco? Para la autora, el psicoanálisis es el estudio de las huellas que deja en la psique del individuo su participación en sistemas de parentesco, y el parentesco es la conceptualización de la sexualidad biológica a nivel social. La terminología de parentesco contiene información acerca del sistema. Los términos de parentesco delimitan posiciones e indican algunos de los atributos de esas posiciones, como por ejemplo en las islas Trobriand, los hombres le dicen hermana a las mujeres de su clan, y a las mujeres de otros clanes con las cuales se puede casar les designa otros nombres. Así los hombres saben con quién pueden casarse sin problema. El sistema de parentesco sirvió en el pasado a la organización del sexo y el género, las cuales tenían otras funciones fuera de sí mismas. Estas eran principalmente las de organizar a la sociedad, la cual ahora solo se organiza y se reproduce a sí misma. Sin embargo, actualmente el problema reside en que los tipos de relaciones de sexualidad del pasado aún dominan sobre nuestras vidas sexuales, nuestras ideas sobre hombres y mujeres y sobre cómo educamos a nuestros hijos, siendo la diferencia en que ahora carecen de su carga funcional, es decir, el parentesco ha sido de a poco despojado de sus funciones políticas, económicas, educativas y organizativas hasta quedar reducido solo a sexo y género, o sea, solo el esqueleto de lo que alguna vez fue. El psicoanálisis describe la transformación de la sexualidad biológica de los individuos al ser introducidos a una cultura. Según los autores mencionados, podemos señalar que, para Lacan, el término de parentesco indica una estructura de relaciones que determinará el papel del individuo u objeto dentro del drama edípico. Así, el complejo de Edipo
marca los límites que el psicoanálisis asigna a la subjetividad, es decir, lo que el sujeto puede saber de su participación inconsciente en la dinámica social, específicamente en los lazos matrimoniales. Para seguir profundizando sobre Lacan y el complejo de Edipo, en el esquema de Lacan, la crisis edípica se produce cuando el niño se entera de los papeles sexuales inherentes a los términos para los familiares, y la crisis comienza cuando el niño comprende el sistema y qué lugar le toca en él, resolviéndose cuando el niño acepte aquel lugar y acceda a él. Todos los niños, desde que nacen, tienen todas las posibilidades sexuales disponibles para la expresión humana, pero en ciertas sociedades solo algunas de ellas se pueden expresar, mientras que otras son reprimidas. Por ende, el complejo de Edipo tiene como función domesticar al niño a través de lo dictado por la cultura. El complejo de Edipo es una máquina de producción de personalidad sexual, ya que las formas sociales de sexo y el género exigen ciertos tipos de sujetos con ciertas orientaciones e identificaciones. El tabú del incesto y el intercambio de mujeres son el contenido del contrato social original, siendo este la cultura heterosexual conservadora. Por otra parte, el complejo de Edipo es una expresión de la circulación del falo en el intercambio interfamiliar. La crisis edípica es precipitada por cierta información, como por ejemplo cuando los niños descubren la diferencia entre los sexos y deben elegir entre ser de un género u otro. También hay sexualidad prohibida al descubrir el tabú del incesto, y descubren que los dos sexos no tienen los mismos derechos ni los mismos futuros sexuales. A continuación, hablaremos sobre el complejo de castración. Para Freud, dentro del complejo de Edipo nos encontramos con otro elemento que es el complejo de castración. Primero lo veremos en el niño y después en la niña. En el niño renuncia a su madre por miedo a que el padre le niegue a darle el falo y lo castre a cambio de la afirmación por el niño del derecho de su padre a su madre, es decir, que la madre pertenece al padre. Así, el padre afirma el falo en su hijo, lo que significa que el niño cambia a su madre por el falo, que más tarde podrá ser cambiado por una mujer. El contrato social que ha aceptado reconocerá eventualmente sus propios derechos y le concederá una mujer propia. Ahora veremos la castración en la niña. Ella descubre el tabú del incesto y la división de los géneros, lo cual la obliga a posicionarse, al igual que el varón. La niña se aparta de la madre, volviéndose hacia el padre, siendo para ella la castración es un hecho consumado, pasado e irrevocable, que la obliga a renunciar a su primer amor, su madre. Conoce información desagradable en cuanto al género que le están asignando. Como ella es niña, no puede amar a su madre porque sería homosexual. Entonces, tiene que amar a su padre para seguir las reglas heterosexuales del juego, ya que la madre y todas las mujeres solo pueden ser amadas con alguien con pene. Y dado que la niña no tiene falo, no puede, ni debe, ni tiene el derecho a amar a su madre ni a ninguna otra mujer. Ella misma está destinada a un hombre. Cuando la niña se aparta de su madre y se vuelve hacia el padre, reprime las partes activas de su líbido. Este cambio o transición de objeto disminuye los impulsos sexuales activos y aumenta los pasivos. Este último ayuda a la transición y abre el camino para el desarrollo de su femineidad. El aumento de las tendencias sexuales pasivas de la niña se deben a que como ella quiere llegar a obtener un rol activo, debe acercarse al padre ya que él tiene el falo, pero para acercarse a él
y cambiar de objeto, debe tomar un rol pasivo. Aquí nace otro complejo de inferioridad ante sus genitales, ya que no le permiten amar a su madre. La niña concluye que es indispensable tener el pene para la posición de la madre, porque los que tienen falo tienen derecho a una mujer. Freud ubica el deseo activo en el clítoris y el deseo pasivo en la vagina. Así, la represión del deseo activo sería la represión del erotismo clitoriano en favor del erotismo vaginal. Aquí se plantea un esquema, la geografía del deseo, en el que los estereotipos se superponen a los órganos genitales. Sin embargo, lo relevante de este esquema no es la geografía del deseo, sino lo que se reprime, o sea, un segmento de posibilidad erótica más que el órgano en sí mismo. Con relación a lo mencionado anteriormente, el ordenamiento jerárquico de los genitales femeninos y masculinos es el resultado de las definiciones de la situación como la primacía del falo, regla de la heterosexualidad, etc. Cabe destacar que Freud, en el complejo de Edipo, le da una alternativa dicotómica al niño: o tienes pene o estás castrado. En contraste, la teoría lacaniana del complejo de castración deja atrás toda referencia a la realidad anatómica. La teoría del complejo de castración equivale a empañar al órgano masculino un papel dominante, esta vez como símbolo, en la medida de que su ausencia o presencia transforma una diferencia anatómica en una clasificación esencial de los seres humanos, como hombre o mujer. Sin embargo, para Lacan, esta presencia o ausencia del órgano masculino dominante va mucho más allá de un solo dato, si tienes pene o no, sino que es el problemático resultado de un proceso intra e intersubjetivo. Para Lacan, la castración no es carencia, sino que el significado de los genitales femeninos. Para Lacan, el falo es un conjunto de significados conferido al pene. Es algo muchísimo más grande que el pene. El falo es la esencia y el poder que diferencia entre hombre y mujer. El falo conlleva un significado de dominación del hombre ante la mujer, y la envidia del pene es un reconocimiento de aquello. Al mismo tiempo, es la encarnación del estatus masculino, al cual acceden los hombres y que tiene ciertos derechos inherentes, entre ellos el derecho a una mujer. El falo diferencia entre el que intercambia, el dador, y lo intercambiado, el regalo. Aquí se habla sobre los derechos que tienen los hombres sobre las mujeres, que ni las propias mujeres tienen sobre sí mismas. Por ejemplo, la relación total de intercambio que constituye el matrimonio no se establece entre hombre y mujer, sino entre dos grupos de hombres, donde la mujer figura como el objeto de intercambio, no como uno de los participantes asociados. Al aceptar la unión propuesta, ella precipita o permite que el intercambio se produzca, pero no puede modificar la naturaleza del matrimonio. Esto tiene relación con la economía política del sexo, de la cual hablaremos más adelante. Ahora bien, continuaremos con la revisión de Edipo, específicamente la fase edípica en la niña. Cuando la niña, la fase edípica, sigue su curso normal y ella acepta su castración, su estructura libidinal y elección de objeto ahora son congruentes con el papel del género femenino, convirtiéndose en una mujercita femenina, pasiva y heterosexual. Freud dice que a la libido se le aplica más coerción cuando se la obliga a cumplir la función femenina en comparación con la masculina. Al mismo tiempo, menciona que hay 3 caminos para salir de la catástrofe edípica en la niña. En el primer camino, la niña puede simplemente enloquecer, reprimir totalmente su sexualidad y volverse asexual. En el segundo camino,
puede protestar, aferrarse a su narcisismo y su deseo y volverse masculina u homosexual. Y en el tercero, ella puede aceptar la situación, firmar el contrato social y alcanzar la normalidad. Siguiendo con los planteamientos de Freud, dentro del complejo de Edipo nos encontramos con otro elemento que es el complejo de castración. En el texto hay una gran crítica a Freud y a la conceptualización del complejo de Edipo. Quien lo critica es Karen Horney, psicoanalista alemana radicada en Estados Unidos. Su teoría se enfocó en cuestionar y refutar que las diferencias psicológicas entre hombre y mujer son producto inherente de la biología humana. Ella planteaba que se deben a un origen de diversos factores culturales y sociales. Horney critica todo el esquema de Freud y la psiquiatra Lamp de Groot y articula sus implicaciones. Menciona que cuando la niña se vuelve por primera vez hacia un hombre, el padre, generalmente es solo por el estrecho puente del resentimiento, es decir, por no tener el falo y tener que dejar el amor de la madre. La niña tendría que sentir una contradicción si en la relación con el hombre no se conservara vestigios de la sustitución obligada que tuvo que hacer de lo que deseaba realmente, es decir, el amor de la madre. Con esto se entiende que toda la reacción de las mujeres ante la vida estaría basada en un fuerte resentimiento subterráneo por esta sustitución, por lo que fue obligada a perder en primer lugar. Freud ve el deseo de la maternidad no como una formación innata, sino como algo que extrae originalmente su energía de elementos instintivos homosexuales, el que tiene originalmente con la madre, o fálicos, el deseo de obtener el falo. Es decir, que el deseo de la maternidad no viene dada de manera innata, sino que la cultura lo reduce psicológicamente a que la mujer debe desear ser madre por el hecho de ser mujer y tener la posibilidad de serlo. Horney menciona que la creación de la feminidad de las mujeres en el curso de la socialización es un acto de brutalidad psíquica que deja en ellas un gran resentimiento por la represión a la que fueron sometidas. Al mismo tiempo, menciona que las mujeres tienen pocos medios para realizar y expresar su indignación residual. En el caso de Freud, una de las formas de entender sus ensayos sobre la feminidad es como descripciones de cómo se prepara psicológicamente a un grupo en tierna edad para vivir con su opresión. Se menciona un elemento adicional en los estudios clásicos del camino hacia la obtención de la feminidad. La niña primero se vuelve hacia el padre porque tiene que hacerlo, porque está castrada, o sea, es mujer, indefensa, etc. Segundo, descubre que la castración es requisito para el amor del padre, ya que tiene que ser mujer para que él la ame. Esto último hace que comience a desear la castración, y lo que antes era un desastre, ahora se convierte en un deseo. Por lo tanto, la experiencia analítica muestra que la primera relación libidinal de la niña con su padre es masoquista, y el deseo masoquista en su primera fase distintivamente femenina es quiero ser castrada por mi padre. Por otra parte, Dutch dice que existen casos especiales en los que este masoquismo puede entrar en conflicto con el yo, impulsando a algunas mujeres a huir de toda la situación en defensa de su autoestima. Para estas, la elección es entre hallar beatitud en el sufrimiento o paz en la renunciación, dificultando luego que alcancen una actitud saludable hacia las relaciones sexuales y la maternidad. La teoría psicoanalítica de la feminidad ve el desarrollo femenino como basado en gran parte en el dolor y la humillación, y dice que hace falta bastante esfuerzo y fantasía para explicar cómo alguien disfruta de ser mujer. Para estos estudios clásicos se usa la biología para dar explicación. El esfuerzo de la fantasía consiste en argumentar
que hallar alegría en el dolor es adaptativo para el papel de las mujeres en la reproducción, ya que el parto y la desfloración son dolorosos, pero se siente placer por la obtención del falo en la desfloración y en el parto por el deseo de tener un falo, el cual conseguiría a través del nacimiento del hijo. Sobre esto, le surge a la autora el cuestionamiento sobre si no es más sensato cuestionar todo el procedimiento. Esto porque, si se pone atención en el camino hacia su lugar en el sistema sexual, a las mujeres se les roba la libido y se les obliga a practicar un erotismo masoquista. Entonces, ¿por qué el análisis no propone ordenamientos nuevos en vez de racionalizar los viejos? Por otra parte, si bien es cierto que la teoría de la feminidad de Freud ha estado sometida a la crítica feminista desde que apareció, esto porque se ve como una racionalización de la subordinación de las mujeres, la crítica es un error. Esto sí se ve como que es una descripción de un proceso de subordinación de las mujeres, es decir, como descripción de cómo la cultura fálica domestica a las mujeres y de los efectos que ésta tiene sobre ellas. Es importante mencionarlo porque, como el psicoanálisis es una teoría del género, dejarlo de lado sería un error fatal para un movimiento político como el feminismo, que está dedicado a erradicar la jerarquía de los géneros o los géneros mismos. Tanto Levi Strauss como Freud iluminan lo que de otro modo serían partes mal percibidas de las estructuras profundas de la opresión sexual. Sus teorías nos sirven para recordar la intratabilidad y magnitud de lo que estamos combatiendo, y sus análisis nos proveen de planos preliminares de la maquinaria social que tenemos que reordenar, es decir, eliminar el residuo edípico de la cultura. A continuación, nos planteamos la pregunta: ¿qué repercusión tiene el sistema de parentesco en la creación de la feminidad y de la crisis edípica? Como se explicitó anteriormente, el parentesco es la conceptualización de la sexualidad biológica a nivel social. Tiene la función de organizar la sociedad. El parentesco ha sido de a poco despojado de sus funciones políticas, económicas, educativas y organizativas hasta quedar reducido solo a sexo y género. Nuestras ideas sobre hombres y mujeres. Ahora bien, si nos fijamos en Freud y Levi Strauss, ambos coinciden en que los sistemas de parentesco requieren una división de los sexos e incluyen reglas que gobiernan la sexualidad. Por ejemplo, la fase edípica divide los sexos y constituye el deseo heterosexual. La crisis edípica es la asimilación de esas reglas y tabúes. La heterosexualidad obligatoria es el resultado del parentesco. El parentesco se basa en una diferencia radical entre los derechos de los hombres y los de las mujeres. El complejo de Edipo da al varón los derechos masculinos y obliga a las mujeres a acomodarse a sus menores derechos, por lo que ambos coinciden en que nuestro sexo-género está organizado por estos principios delineados por Levi Strauss, mientras que los datos más modernos sobre los que Freud basa sus teorías dan fe de que aún permanecen tales estructuras sexuales. Por lo que se plantea por parte de la autora que el movimiento feminista debe buscar resolver la crisis edípica de la cultura, reorganizando el campo del sexo y el género, de modo que la experiencia edípica de cada persona sea menos destructiva. Entonces, ¿cuál es la tarea que se le plantea al feminismo? Dado que se plantea que su misión es buscar resolver la crisis edípica de la cultura, reorganizando el campo del sexo y el género, de modo que la experiencia edípica de cada persona sea menos destructiva, hay algunas condiciones que deberán ser cumplidas para lograr avanzar en este camino. Una de ellas es
modificar varios elementos de la crisis edípica para que esa fase no tenga efectos tan desastrosos en el yo de la niña. Esto si partimos por la idea de que la fase edípica genera una contradicción en la niña al imponerle demandas imposibles de conciliar, ya que por una parte tenemos el amor de la niña por la madre, que es inducido por la tarea materna de cuidado infantil, a la que luego se le obliga a abandonar debido al papel sexual de mujer, es decir, pertenecer a un hombre. Por lo tanto, ¿cuáles son las soluciones que da el feminismo para reducir los costos de esta crisis edípica? El primero guarda relación con la distribución del cuidado de los niños entre adultos de ambos sexos, ya que si esta distribución se diera por igual entre ambos, la elección de objeto primaria sería bisexual. El segundo plantea que si la heterosexualidad no fuera obligatoria, no sería necesario suprimir ese primer amor, ni se sobrevaloraría el pene. Y en el tercero, se señala que el sistema de propiedad sexual debe ser reorganizado, de manera que los hombres no tuvieran derechos superiores sobre las mujeres. En conclusión, si no existiera el género ni un sistema de parentesco que se encargara de reproducirlo, no nos tendríamos que ver enfrentados a todo el drama edípico. Es por esto que el feminismo lo que debe intentar es una revolución de parentesco. En este punto nos encontramos con las reflexiones de la autora sobre lo anterior planteado, quien dice que la vida sexual humana siempre va a estar sujeta a la convención y la interacción humanas, nunca será completamente natural, pues nuestra especie es cultural, social y articulada. La sexualidad infantil siempre será dominada, esto por el enfrentamiento entre los niños indefensos e inmaduros contra la vida social desarrollada de los adultos, que probablemente siempre dejará residuos perturbadores. Aunque los mecanismos y objetivos del proceso no tienen que ser siempre en buena parte independientes de la elección consciente, la evolución cultural nos da la posibilidad de tomar el control de los medios de sexualidad, reproducción y socialización y de tomar decisiones conscientes para liberar la vida sexual humana de las relaciones arcaicas que la deforman. Aquí la autora nos dice que una revolución feminista completa no liberaría solo a las mujeres, sino que también las formas de expresión sexual y a la personalidad humana del chaleco de la fuerza del género. Quizás el movimiento de las mujeres tiene el potencial para cambiar la sociedad, liberar a la humanidad, llegar a una sociedad sin géneros. El sistema de sexo-género no es fácil de marchitar, pues forma parte de todo lo que conocemos como sociedad, es decir, la socialización, fines económicos, políticos, etc. Este sistema debe ser reorganizado a través de acción política. Las teorías de Levi-Strauss y Freud sugieren la eliminación del sistema social que crea el sexismo y el género y no la eliminación de los hombres. La autora está de acuerdo con esto, pues eliminar a los hombres mantiene el género y la división de los sexos. No es la idea reprimir a las personas por ser hombres o por ser mujeres. Para la autora es necesario soñar no solo con el fin de la opresión a la mujer, sino también con la eliminación de las sexualidades y los papeles sexuales obligatorios. A eso debe apuntar el movimiento feminista. Ella sueña con una sociedad andrógina y sin género, donde la anatomía sexual no importa para lo que uno es o hace y con quién lo hace. Dentro del texto, la autora nos explica la economía política del sexo. Plantea que existe un sistema en que las mujeres solo son intercambiables una por otra y otros sistemas en que hay una mercancía equivalente a mujeres. También hay sistemas en los que no hay equivalente para una mujer. Hay hombres que para conseguir esposa tienen que tener una hija, hermana o cualquier otra familiar para conceder a otro hombre. Tienen que tener el control sobre alguna mujer. Casos en que venden a sus hijas, hermanas, sobrinas a hombres para que las desposen, u hombres que venden mujeres a distintos valores dependiendo si es virgen o no. Si una mujer se divorcia y se vuelve a casar, su precio desciende. Hay hombres que viven de esto y su economía depende de la venta de mujeres.
Dentro de la economía política del sexo, el parentesco y el matrimonio siempre forman parte de sistemas sociales totales y siempre están ligados con ordenamientos económicos y políticos. Esto quiere decir que las reciprocidades de las obligaciones de parentesco no son solo símbolos de alianza entendida como dada entre hombres de diferentes familias cuando ofrecen a alguna familiar mujer para desposarla, sino que también son transacciones económicas, transacciones políticas, concesiones de derecho de domicilio y uso de tierras. Entre algunas tribus, como por ejemplo los Kachin, la relación entre un arrendatario y terrateniente es también la relación entre yerno y suegro. El procedimiento para obtener cualquier clase de derecho sobre tierras es en casi todos los casos equivalente a casarse con una mujer del linaje del señor. Es decir, en muchos lugares quien se casa con una mujer adquiere también parte de las riquezas de su familia, lo que forma parte de un intercambio entre los hombres. En otros lugares, los sistemas matrimoniales y la posición en una jerarquía política son relacionados. Por ejemplo, hay mujeres que se casan según su rango. Así, los linajes de rango bajo mandaban a mujeres a rangos más altos. O si, por ejemplo, el jefe de un rango más alto entrega a su hermana a otro linaje más bajo, deja de ser el jefe del rango más alto. Entonces, ¿cómo se relacionan los sistemas de matrimonio con procesos políticos en gran escala como la formación de estados? Se relacionan con la acumulación de riqueza y el mantenimiento del acceso diferencial a recursos políticos y económicos, en la formación de alianzas, en la consolidación de las personas de bajo rango que pasan a alto rango. Un análisis completo de las mujeres en una sola sociedad o en toda la historia tiene que tomar en cuenta todo: la evolución de formas de mercancía a mujeres, los sistemas de tenencia a la tierra, ordenamientos políticos, tecnología de subsistencia, etc. Los análisis económicos y políticos no están completos si no consideran a las mujeres, el matrimonio y la sexualidad, cosas que la antropología y la ciencia social deberían tomar en cuenta a la hora de analizar fenómenos históricos dentro de la política o economía. Se debe reformular estos análisis reconociendo la interdependencia entre la sexualidad, la economía y la política. A modo de crítica grupal y en relación con el contexto actual, queríamos introducir como grupo el cómo se reproducen los sistemas de parentesco actualmente. Actualmente, en la sociedad occidental, aún se perpetúan sistemas de parentesco conservadores donde reina el falo de manera no tan directa, pero sí de manera implícita. Con esto nos referimos a que a pesar de que no existe un parentesco tan retrógrado como el de vender a mujeres por vacas o mercancías, siguen existiendo ciertas prácticas donde se puede reflexionar sobre la primacía del hombre. Un ejemplo es cuando una mujer se casa y es su padre el que debe entregarla a su prometido, siendo un gran hito la caminata hacia el altar de la mano de su padre. Sin embargo, si el padre fallece, se busca que la novia sea entregada por otro hombre, ya sea un tío, hermano, padrastro, etc., siendo este un simbolismo del intercambio del falo dentro de las estructuras familiares. Actualmente podemos ver también la reproducción de sistemas de parentesco en sociedades orientales. Por ejemplo, en India es una costumbre muy arraigada y tradicional que los padres concerten los matrimonios de sus hijos. A cambio de la protección y cuidado de su hija, la familia de la novia entrega una dote o suma de dinero al futuro marido y su familia. Algunas veces ocurre que la cifra comprometida en la dote resulta inalcanzable para una familia, por lo que se producen numerosos asesinatos por motivos de la dote debido a las disputas entre familias. Según estadísticas de ONU Mujeres, casi 7.000 mujeres indias son asesinadas cada año por motivos relacionados con la dote. Además, los estudios sobre pequeñas comunidades revelan que la dote también desempeña un importante papel en los casos de mujeres quemadas vivas y en las muertes de mujeres que se rotulan como suicidios. Otros tipos de maltratos contra la mujer incluyen espantosas mutilaciones de genitales, asesinatos en nombre del honor, secuestros y torturas en forma permanente.
Lamentablemente, en algunos lugares de India también ocurre que si la joven es descubierta manteniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, puede llegar a morir en manos de su propio padre, hermano o tío, en un tipo de femicidio que la prensa suele llamar crímenes de honor. Actualmente, el impacto de Internet y la cultura globalizada, que ha introducido algunas costumbres más occidentales en los jóvenes de India, ha modificado ciertos patrones culturales. Así es como en algunos círculos más pequeños de India se estila que los jóvenes puedan decidir sus propios matrimonios, vivir juntos antes del matrimonio y hasta mantener relaciones antes de casarse. Finalmente, podemos concluir que lo ideal sería una sociedad sin sexo ni género para liberar a los cuerpos, la expresión de género y a la personalidad humana de las cadenas de acero de la fuerza del género, en especial la eliminación de los roles de género y las asignaciones y significaciones culturales que se les dan a cada uno. Con respecto a lo anteriormente mencionado, concordamos con la autora en la idea de que no esté dispuesto un tipo de género ni orientación sexual determinada por la biología de cada persona, sino que cada uno posea la libertad de elegir desde la infancia su propio camino sobre sexo-género sin verse influenciados por un sistema de parentesco reproductor de ideas y reglas que gobiernan la sexualidad. De esta forma es que podríamos pensar en la liberación de las formas de expresión sexual tanto para hombres y mujeres, esto a través de la reorganización de la cultura en el campo del sexo y del género. Sin embargo, creemos que hoy en día es muy difícil, pues en la mayoría de las situaciones sale a la luz, lamentablemente, el poder del falo. Pensamos que es una ardua y difícil tarea para movimientos políticos sociales como el feminismo, pero con los cambios más mínimos estaremos haciendo algo por todos nosotros, para que algún día sea visto de forma normal una sociedad sin géneros que no se etiqueten ni encasillen.